Qué maravilla, tío. Sentirnos otra vez en pista, tío. ¡Guau! Venga, Javi, despacito. Ya tenemos el mono puesto, estamos ya ataviados con la ropa de batalla. Pero deciros que ahora, después de este año y pico y hoy que me lo quiero tomar en serio, vengo nervioso. Como os digo, ya no estoy ya de pie, ¿vale? ¡Ah! Nuane foda kudus nganga ay kauda ashute kauda nganga Aba washidaya mama ay nganga dai watishkinga Nuane foda kudus nganga ay kauda ashute kauda nganga Aba washidaya mama ay nganga dai watishkinga Muy buenas, cavernícolas. Pues bueno, el primer vídeo. Empezamos con la temporada de on-road, como os venía diciendo, y lo primero que vamos a hacer va a ser entrenar. Entrenar en Supermota, que la tenemos aquí detrás. Ya tenemos el mono puesto, estamos ya ataviados con la ropa de batalla. Y deciros que todavía no me he subido a la moto, que hace que no me subo a esta moto más de un año. Que cuando me subí la última vez pues era un poco en plan por dar una vuelta, por venir con los amigos, por grabaros un vídeo, que son los vídeos que tenéis al principio del canal. Empezamos con la Supermota prácticamente. Pero deciros que ahora, después de este año y pico y hoy que me lo quiero tomar en serio, vengo nervioso. Todavía no me he subido a la moto, me queda todavía mirar las presiones, llevo un neumático trasero nuevo que nunca había montado. Porque el neumático Bristol que yo suelo montar pues ya no lo fabrican. Entonces bueno, he montado un Continental que dicen que va muy bien, pero no sé ni qué presiones lleva. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser revisar esas presiones y, hablando de presión, quitarnos presión nosotros mismos con unas primeras vueltas, que una vez que la dé y vuelva a coger sensaciones sobre la moto, entonces seguiremos grabando vídeos en los que además dentro del casco os voy a meter una cámara onboard, con la esperanza de que esa cámara recoja también el audio y poder ir hablándoos de dónde llevo la mirada, de qué postura estoy cogiendo, de qué sensaciones me va dando la moto, de si se mueve, de qué marcha llevo, lo que se me ocurra. Iré narrando a medida que vaya pilotando la moto para intentar haceros un vídeo que sea ameno. No obstante, también además pues vamos a intentar poner varias cámaras en varios puntos de la moto, incluso si nos dejan, vamos a sacar el dron. Así que nada. Vamos a mirar presiones y nos subimos a la moto. Y como lo que vamos a plantear hoy es un entrenamiento, vamos a dividir el circuito de Campillos en 3 sectores. Como es un circuito pequeñito, de unos 1580 metros, no lo vamos a dividir en 4, sino en 3 sectores. El primero va a ir hasta esta recta que os marco aquí arriba. Posteriormente, y en una parte menos revirada y de velocidad más alta, aunque tiene esa curva de izquierda tan sinuosa, vamos a dividir el segundo sector hasta esta recta que os marco aquí, y el tercer y último sector irá
toda la parábola de derecha que tenemos justo delante, pasaremos por esa curva de derecha en bajada que luego os explicaré a continuación y por último un zigzag que nos dará hasta la recta de meta. Vamos a explicar on board dónde llevamos la mirada y qué referencia vamos a ir tomando para hacerlo de la manera más efectiva posible. De momento no marcando los mejores tiempos, sino como os digo, siendo eficiente en el pilotaje de la moto. En este precioso asfalto del circuito de Campillo, esta curva en subida, que cuando vayamos luego rápido vais a ver que se traza de una sola curva, sin levantar la rodilla del suelo. Reducimos una marcha, miramos muy lejos, aquí cambiamos la dirección, ya vamos mirando arriba, perfecto, el cero. Bien, pues analizando este primer sector en la toma de contacto de la mañana, vemos que la primera curva de circuito es una curva de derecha en subida que además allí a mitad tiene doble ápice. Si observáis, estamos circulando lógicamente para atacar esta curva en 3 pasos por la parte izquierda de la pista. Desde aquí empezaremos a frenar e iremos buscando el ápice más o menos a mitad de curva, donde os marco la flecha. Como veis, como vais a ir viendo a medida que le dé a pausa, nuestra mirada ya va mirando hacia allí. Nosotros no estamos mirando aquí, a la parte de abajo de la moto, sino que estamos ya allí. Le damos al play y vemos que aquí estamos en el punto ápice de la curva, más o menos a la mitad de la curva si la dividiéramos en una curva de 90 grados. Ahora saldríamos despedido por aquí y sin levantar la rodilla y la mirada, como veis, en el centro de la pantalla está donde miramos. Nuestros ojos están ya mirando allí. Ya tenemos la mirada en que la pierna tiene que ir a este ápice. Una vez que tengamos la rodilla aquí, ahora ya nosotros no estamos aquí. Nosotros ya tenemos la mirada allí. Nosotros vamos un paso por delante. Cuando estábamos a mitad de curva, teníamos la mirada a donde estamos ahora. Y ahora que estamos aquí, tenemos la mirada a donde vamos a entrar con la moto. Ahora venimos aquí. Pero esta curva se retrasa un poco porque es una curva de doble ápice, como os muestro ahora en el mapa, y lo que interesa es pegarnos aquí. Pegarnos aquí con velocidad para salir despedidos. Fijaos, salimos despedidos aquí y ahora, mientras que vamos frenando inclinado, nos venimos otra vez adentro. Y ahora nuestra mirada ya está de nuevo aquí, en el ápice exterior. No tenemos la mirada en la curva que vamos, sino en la siguiente, aquí. Ya estamos aquí. Pero es que una vez que estamos aquí, nosotros ya lo que tenemos que ir es, sin levantar o levantando el mínimo posible la inclinación de la moto, jugando con la velocidad, con el gas y con soltar el gas para poner la geometría más negativa y que recoja el chasis. Ahora nosotros ya tenemos la mirada allí. Una vez que estemos aquí, ahora ya ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿lo veis? Nuestra cabeza ya está aquí. Y ahora ya ¿dónde estamos? Allí afuera. Aquí. Ya tenemos el primer sector. Me gusta la goma trasera, me da confianza, vista larga en el apoyo, la cuesta abajo, vista larga a la segunda curva y ahora ya en la curva de izquierda cambiamos el reparto de peso y miramos fuera ya. Abrimos gas, vamos, reducimos 2 marchas y nos metemos de nuevo al ápice de la curva. Abrimos gas. Bien, como veis, en el inicio del segundo sector vemos que empezamos en la parte izquierda de la pista para abordar una curva a derechas que, como podéis observar aquí, pese a que las cámaras no hagan justicia, es una curva que inicia en bajada. De hecho, ahí adelante, como vais a ver ahora, se pone ciega. Desde aquí izquierda, nosotros atacamos la curva para que la rodilla, repelando un poquito el gas en cuanto podamos, vaya subida al piano izquierdo. ¿Dónde tenemos ya nuestra mirada para hacer una buena trazada? La tenemos allí, para desde allí abordar aquella de allí. Nuestro cerebro ya tiene que estar allí, en aquella zona. Desde aquí, repelando el gas, lanzamos la moto aquí. Cuanto más rápido vayamos, menos levantaremos aquí la moto, luego lo veréis a continuación en vueltas más rápidas. Y desde aquí ya vamos a hacer esta parábola en derecha, que es una parábola que la moto tiende a escupirte aquella zona de tierra de allí. Tienes que tener un poco de cuidado porque si te pasas con la velocidad puedes salir allí, a la zona aquella de tierra. Pero desde aquí
Si vamos repelando el gas y hacemos contramanillar de la manera adecuada, conseguiremos que la rodilla vaya por el piano derecho. Y ahora desde este punto, muy importante, porque aquí tenemos en bajada, en una bajada bastante pronunciada, una chicane que empieza a derecha y luego a izquierda. Para abordar una chicane no podemos irnos con la moto al ápice y salir despedido, pues sacrificaríamos la siguiente curva. Tenemos que venirnos al ápice y cerrar la trazada todo lo que podamos para venirnos por la parte derecha de la pista y abordar a la izquierda, como os voy a explicar a continuación. Venimos aquí, tocamos rueda y ahora nos venimos, como os he dicho, a la parte derecha de la pista con la intención además de retrasar. Yo no he venido buscando aquí, sino que yo vengo por aquí con la intención de retrasar este ápice de la curva y salir despedido hacia la recta. Si yo desde aquí abordo por aquí, voy a salir despedido aquí. ¿Y aquí qué voy a tener que hacer? Lógicamente frenar, retrasar el punto de aceleración y luego tener que acelerar más fuerte. Si yo atraso ese punto y encaro la moto hacia la recta, saldré despedido hasta este piano. Vamos a probarlo, efectivamente, me pego aquí, pero veis que ya la moto está inclinada mirando hacia adentro. Ya no enfoca hacia allí. He retrasado el punto de entrada y ya voy disparado hacia la recta, acelero lo máximo que pueda y simplemente es recoger el cuerpo, replegarnos, acelerar y luego, eso sí, aquí como veis en la mano, tocamos el embrague para reducir 2 marchas en este caso. Y ahora ya aquí igual, venimos desde la parte exterior, pero tenemos una curva en 180 grados a la izquierda, que de lo que nos interesa, y es la mitad de este, o sea, el final de este segundo sector, lo que nos interesa más o menos es, como vais a ver a continuación, quedarnos a mitad de recta. Mitad un poquito hacia allí, pero siempre no aprovechando a tope, sino recogiéndonos un poco. ¿Por qué? Porque en cuanto que yo aquí ya estoy llegando al piano interior, si yo allí me salgo completamente al piano exterior, luego para la curva de derecha que viene allí a continuación, voy demasiado largo. ¿Qué he hecho aquí anteriormente? ¿Qué he hecho? Pues lo pongo otra vez. ¿Qué he hecho? He retrasado un punto. Aquí. Si yo hubiera querido coger a 90 grados y saliendo perfecto aquel piano, mi moto ya tendría que estar más mirando hacia el ápice. Pero vengo por fuera. Vengo con la idea de retrasar la entrada. Aquí habéis visto, he retrasado un poquito la entrada y corriendo un contramanillar, un toque, me vengo hacia adentro con la intención de que me sobre pista allí. ¿Lo veis? Me sobra pista allí para poder acelerar aquí e irme a la parte exterior, que será el principio del tercer sector. Me tengo que acostumbrar a poner 2 dedos en vez de 1, ¿vale? Muy bien, frenamos. La moto se cruza, no pasa nada. La mirada no se puede perder y los brazos relajados sobre el manillar te llevarán siempre la rueda delantera en el sitio, salvo que pierdas adherencia en el grip del tren delantero, que es lo malo, ¿vale? Bien, pues ya estamos encarando el tercer sector. Como veis, como os he explicado anteriormente al final del segundo, venimos buscando la parte izquierda de la pista. Pero ahora tenemos en este tercer sector una curva que es, digamos, doble ápice. Es una curva de 180 grados a derecha, pero que se desarrolla en un doble ángulo. Entonces hay varias maneras de abordarla. Podemos abordarla según la velocidad que llevemos y según también las pruebas que queramos hacer, tirándonos hacia el ápice inmediatamente para salir despedido al interior de la pista, repelar un poco el gas y volver al que sí es importante, al segundo ápice, como vais a ver a continuación, donde ahí sí tenemos que dar con la rodilla en el piano. O la segunda opción será la de entrar un poco largo, una trazada abierta pero más rápida en este primer ápice para que vayamos directo al segundo. Vamos a ver cómo lo abordamos. Como veis, en este intento, vais a ver curvas que la hago de una manera y de la otra a la vez, me he tirado al piano interior buscando que la moto ahora, digamos, rebote en trazada, salga un poquito de la trazada hacia el medio de la pista y volvamos ahí sí, buscando ese piano que es el importante, el que veis ahí. Salimos hacia afuera y nos tira hacia adentro. La rodilla tiene que ir por dentro del piano en este punto y bajando ya la mirada, para una buena trazada, recordar siempre la mirada larga, allí. Nosotros estamos aquí físicamente, pero nuestro cerebro y donde va a ir la moto ya es allí. La moto va detrás de la mirada, como os he dicho ya con anterioridad. Abrimos grifo
en esta rectita en bajada, ¿vale? Y ya habéis visto cómo se ha levantado la cámara, cómo se ha levantado la mirada. ¿Dónde tengo el cerebro? El cerebro ya lo he dejado prácticamente después de la frenada. Ya cuando venía acelerando detrás ya he visto más o menos dónde tengo que frenar. Y donde nos ayuda también un poquito el efecto visual de ver esa mancha oscura donde sobre todo frenan los coches. Nosotros vamos a frenar más o menos por ahí. Durante el vídeo vais a ir viendo que, bueno, por un problema mecánico, como explicaré a continuación, ya echando unas risas, pues yo no puedo frenar como quisiera siempre, puesto que pierdo el freno trasero. Pero en esta frenada, en esta recta que venimos en bajada, esta recta es en bajada, esta es la parte más baja en cuanto al desnivel del circuito, vamos a seguramente cruzar la moto en más de una ocasión, pero siempre teniendo presente desde este punto ya que tenemos que estar en este ápice, en este centro de curva, con la rueda bien encarada y con la mirada en esta que vemos aquí de izquierda. Si ya vamos desarrollando la trazada, vemos que venimos frenando y no hemos buscado el ápice de atrás, estamos buscando siempre este. Pese a que la moto se cruce, aquí es donde la rodilla tiene que estar tocando el piano. Y ahora igual, tenemos una chicane, tenemos un zigzag. No nos interesa que la moto vaya a aquel punto rojo en la mirada. La mirada no va allí. La mirada ya está diciendo, allí tengo una curva a la izquierda y tengo que abordarla desde fuera. Porque además que ella también hace zigzag. Entonces, siempre que hagamos zigzag, sacrificaremos la segunda para... La primera, perdón, para favorecernos en la segunda. Aquí hemos sacrificado esta primera. Estiramos el punto de nuevo de entrada para salir hacia allí. Salimos a mitad de pista más o menos, o todo lo recogido que podamos al lado izquierdo. Hacemos un cambio de dirección rápido. Cambiaremos al pánico, como os digo muchas veces. Luego os explico qué es cambiar al pánico. Y ya abrimos grifo, rodilla encima del piano, y la trazada, como la hemos traído recogida anteriormente, nos va a escupir hacia mitad de recta. Si trajésemos una trazada más abierta en la curva anterior, nuestra moto miraría allí y habríamos perdido toda la aceleración de la recta. Así que ahora simplemente ya es abrir el gas y con esto damos por finalizado una vuelta entera al circuito de Campillo tras terminar el tercer sector. Es mentira, pero el freno trasero ayuda, ¿eh? Venga, vamos. Muy bien. Muy bien, reduce una. 2. Menos 2. Perfecto, venía muy largo. Vale. Perfecto. Al piano otra vez. Muy bien. Corta, repela. Muy bien, arriba. Vamos, repela, repela. Ya. Me vibra mucho del culo, cuidado. Cuidado, vengo largo. Grifo. Vamos. Muy bien. Con tiempo. Vale. Una más. Bien. Al piano. Vale. Vamos. Ya. Que no llevo freno trasero. Abro mucho la frenada. Aquí suelto el freno que entra en la cocina, abro grifo, otra vez, retraso ápice, me meto por dentro, cambio de dirección rápido, o piso el piano, mierda. Vale, la moto va respondiendo cada vez mejor, eso me gusta. Lástima que no llevo freno trasero, me cacho un 10. Muy bien la moto, joder. Muy bien, Pepita, reina. Venga, vamos, vente conmigo aquí. Muy bien, cambia rápido. Bien, rápido. Vamos, lápiz. Un poquito largo. Otra vez. A lápiz y repela. Vamos. Muy bien, otra vez. Venga, lápiz, repela. Vale. Venga, vale. Muy bien. Vamos. Muy bien, chica. Vamos. Un poquito abierto. Muy bien. Mete una más. Muy bien, para adentro. Vamos manteniendo el gas.
bonita eres. Qué bonita eres. Vamos. Venga, retrasa ápice, mete el morro aquí adentro, cambia rápido, abre gas. ¡Vamos! Quédate aquí dentro conmigo. Quédate conmigo, sí. Muy bien. Vamos. Vamos, chiquitita. Corta. Muy bien, retrasa. Muy bien, para adentro. Cambio rápido. Tocamos, salimos. Y el ápice interior para adentro. ¡Qué arte! Ahora sí. Otra vez. Ahora sí. Ahora sí. Repela. Vale, arriba. Reduce. Retrasa. Retrasa, retrasa. Bien, para adentro. Rebota. ¡Vamos! Retrasa un poco. Arriba. Retrasa un poco. Ahora métete una más al pánico. Grifo abierto. ¡Wow! Cuidado, Javi, no llevas freno trasero. Muy bien esa suspensión. Vamos. Retrasa un poquito. Métete dentro. Otra vez. Muy bien. Muy bien, Pepita, reina. Vamos. Quédate conmigo. Vamos. Muy bien. Métete conmigo aquí. Salte. Retrasa. Y vamos dentro. Estamos dentro. Rápido. Venga, rápido. Retrasa. Hierro. Corta. Venga, voy en una marcha de menos, ¿vale? Rápido. Bien. Lo sacamos rápido. Respeta siempre el adelantamiento, Pepa. ¿Vale? Muy bien. Venga, a la recta, no da tiempo. Además, espera. Y hasta aquí este primer capítulo de esta miniserie que quiero mostraros, donde quiero enseñaros, espero haberos transmitido bien, la experiencia de pilotar una moto desde una pantalla, cosa que no es fácil, pero muy importante que hayáis hecho conmigo este ejercicio visual y me pongáis vuestras inquietudes, por supuesto, en comentarios, así como no, si tenéis alguna curiosidad, como por ejemplo, ¿qué es el cambiar al pánico? Lo contestamos en comentarios. No os perdáis el siguiente capítulo, donde os narraré la película vivida en esos 2 días de entrenamiento, con caídas, con averías y con un sinfín de problemas que no impidieron que saliésemos contentos con la experiencia. Nos vemos en el siguiente capítulo.